Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y hoy vamos a ver lo que es la bondad. Amén. Acá la palabra nos muestra que es un rasgo del fruto del Espíritu, la bondad. Y la palabra bondad en griego significa agaxos, ¿sí? Así como suena, agaxos. Yo busco algunas palabras en otro idioma, quizás en los diccionarios griegos, porque todo el Antiguo Testamento, hermanos, está escrito en hebreo, ¿sí? Y el léxico vulgar quizás de los tiempos del Señor era el arameo, ¿sí? Pero todas las cartas que escribe Pablo a la iglesia de los gentiles están escritas en griego. Entonces las palabras griegas tienen otro significado mucho más amplio de lo que en nuestro lenguaje. Entonces por eso trato de buscar la definición, ¿sí?, etimológica de cada palabra, para que abarquemos un poco más el conocimiento y nos abra un abanico más grande en el entendimiento de cada palabra, ¿sí? Entonces la palabra bondad significa agaxos, y tiene tres calificaciones esa palabra. La primera es una cualidad, ¿sí?, de la persona que es buena, ¿sí? Es una cualidad, ¿sí? O sea, intrínsecamente está ligada a la persona, ¿sí?, esa cualidad. Es como Dios es justo, Dios es amor, ahora Dios es bueno o bondadoso, ¿sí? Otra característica es amable. Una persona bondadosa es una persona amable, ¿sí? No cordial, sino amable. En el léxico nuestro, una persona amable es una persona cordial o servicial. En el griego no. Por ejemplo, yo le digo que si una bolsa se puede inflar, es una bolsa inflable, ¿sí o no? ¿Sí? Si algo es inflamable es porque se puede prender fuego. Y si alguien es amable, ¿qué significa? Que se puede amar. ¿Entiendes? ¿Sí? La persona bondadosa es una persona fácil de amar, ¿sí? Emana ese magnetismo de la persona, ¿sí? Como dijo un historiador de los tiempos de Jesús, llamado Josefo, dijo: Cristo cuando se lo veía, dice, emanaba ternura, ¿yo? Era una persona que se podía amar, ¿sí? Transmitía eso. Una persona bondadosa, ¿sí?, genera eso en la gente. Y es una persona fácil, ¿sí?, de amar. Porque hay gente que son amables y hay otros que son odiables, ¿sí? El que no es bondadoso es maldadoso. Entonces, como no es amable, es odiable. Es fácil de odiar. Es repulsivo, ¿no? Genera un rechazo en la persona. Entonces la bondad es una característica intrínsecamente de la naturaleza de Dios, ¿sí? Dios es bondadoso, ¿sí? Y por la bondad de Dios estamos en pie. Otra característica de la palabra bondad es generoso, ¿sí? Y la palabra generoso viene, ¿sí?, la palabra género significa principio, ¿sí? Entonces está indicando algo, ¿no? Es una persona que es una persona proactiva, tiene la capacidad de dar por su propio mérito, ¿sí? De sí nace, de su corazón, el dar, ¿sí? Es una persona generosa, ¿sí? En él mismo genera el dar, ¿sí? Nadie lo tiene que invitar, ¿sí? Su génesis, ¿sí?, es dar. Es una persona generosa, como Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿sí? Nos dio el Espíritu Santo. ¿Entiende? Porque la generosidad va ligada a la bondad. Una persona que tiene bondad, ¿sí? Son personas proactivas, ¿ves? Una persona proactiva es una persona que tiene la iniciativa de, en este caso, de dar, ¿sí? Y Dios es bondadoso, ¿sí? También es amable. Y Dios es bueno. Lea los salmos, siempre los salmos se repite lo mismo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bueno es el Señor, para siempre su misericordia. Ahí estaba el Señor con el joven rico que se acercó.
maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, le dijo. ¿Sí? ¿Acaso él no era Dios? ¿Sí? Pero él se había despojado de su deidad, su divinidad, y él estaba como hombre. Entonces, ¿por qué el Señor no se consideró bueno en ese momento? Primero, porque no había consumado el plan de Dios. Y dice, no hay hombre que haga el bien y no peque. Entonces dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. ¿Sí? Así que una persona bondadosa es una persona que tiene las tres características, ¿no? Es buena, ¿sí? Una persona buena es una persona que en sí no hay maldad, no tiene malicia, ¿no? ¿Sí? Por eso dice la palabra, sean niños para la malicia, ¿no? Es como los niños, ¿no? Los niños pequeños, y vamos a decir niños de 2, 3 años, porque más de ahí para arriba ya algunos ya son medio malditos, ¿no? ¿Sí? No, de verdad, porque la generación que va viniendo, ¿sí? Algunos ya son más rebeldes, de antes. Quizá en tiempos antiguos era distinto, ¿no? ¿Sí? Usted tenía, no sé, un adolescente de 14, 15, 16, 17 años, y ¿cómo se le decía eso? La edad del pavo, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque la conciencia y la moralidad de esos tiempos era distinta, entonces la persona era más inocente. Ahora no, ¿sí? Con todos los avances de la tecnología y las cosas que están en la mano, como que la inocencia se va perdiendo más rápido en todos los aspectos. Entonces, aún los niños comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Entienden? Que es el conocimiento. Entonces están conociendo lo bueno y lo malo. Y eso genera una moralidad y un razonamiento y una forma de comportarse y una conducta. Entonces, hay niños que son malos. Hay viejos, un ángel, ¿verdad? Sí, un ángel caído. ¿Sí? Porque cada uno con su hijo lo defiende como si fuera él. El ángel Gabriel, ¿verdad? Lo hay que ver. Entonces, hermanos, ¿sí? La persona buena, ¿sí? En su vida personal emana la bondad, ¿sí? Porque no hay malicia en el corazón, ¿sí? Ni en la conciencia. Es una persona buena, ¿sí? Ahora, ¿por qué debemos ser bondadosos? Porque Dios lo es. Entonces, como hijos de Dios, siendo del linaje de la misma herencia, tenemos que manifestar lo mismo, ¿sí? Porque si todos estos rasgos que nosotros estamos viendo, todavía faltan como, no sé, unos cuantos largos, lo único que implica todos estos rasgos que vamos viendo cada cosa, ¿sí? Es el carácter, la virtud de Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que manifestar como creyentes, como hijos de Dios. ¿Entiendes? ¿Cuál es el domingo? Ser justos, ¿sí o no? Bueno, ahora hay que ser bondadosos. El bondadoso tiene la inclinación natural, no es que se lo obliga, se le tiene que pedir, ¿sí? Tiene la inclinación natural de su corazón de hacer el bien. Le nace hacerle bien a otros, ¿sí? Es una persona que disfruta haciéndole bien a otros, ¿sí? Pues son personas que pueden ayudar porque les nace hacer el bien, ¿sí? Las personas bondadosas son personas proactivas, ¿no? ¿Sí? Hay dos tipos de personas, como dos tipos de líderes, ¿sí? En el mundo secular y en el mundo también de lo que es la iglesia también. Está la persona proactiva y la persona reactiva, ¿no? La persona reactiva necesita una orden para hacer algo. El proactivo tiene una iniciativa propia. ¿Entiendes? Dios es proactivo, tiene iniciativa propia. Por eso nos amó primero, ¿no? Por eso es bueno con nosotros. Por eso tiene misericordia. Por eso nos perdona, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes? Está en Él, porque su naturaleza es así. Ahora se considera que nosotros también como hijos debemos ser igual, de la misma forma. Entonces tiene la inclinación natural, ¿sí? De hacer el bien. El bondadoso tiene la capacidad de ver las cualidades positivas en todos y extraer lo bueno de cada circunstancia. ¿Sí? Porque una persona que tiene un lente del bien no está mirando pesimistamente a las cosas, ¿no? ¿Sí? Tiene una mirada, ¿sí? Positiva, ¿no? ¿Sí? Y en las cosas negativas de la vida, que le pueden pasar como circunstancias adversas,
La persona que es bondadoso siempre encuentra la parte positiva. Y ahí se cumple la palabra que dice en Romanos 8, 28, creo que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cada circunstancia que vive la persona, ¿sí?, el que es bondadoso tiene su naturaleza que es buena, ¿sí? Recuerda lo que dice la palabra: la semilla que fue sembrada en buena tierra, tiene un buen corazón, es la que da fruto. ¿Sí? ¿Entiende? La tierra tiene que ser buena, receptiva, ¿no? Y si es receptiva, productiva. ¿Entiende? Entonces, hermanos, la persona que es bondadosa tiene en sí mirar, o si no, mira como Dios nos ve a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué te eligió Dios a vos? Algo bueno habrá visto en tu corazón. Por algo Dios te escogió. Entre millones de personas sobre la faz de la tierra, Dios puso sus ojos sobre tu vida. Y te atrajo, porque no viniste solo, Él te atrajo, de una forma o de otra, a la presencia de Él. Por su gracia y misericordia le perdona los pecados y te hace parte del cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Esa es la bondad de Dios. Ahora, algo Él vio en nosotros. ¿Entiendes? Porque el que es bondadoso puede ver, tiene un lente, ¿sí?, no para capitalizar solamente los errores de la persona, sino las cosas buenas. Es como el matrimonio que solamente se reclaman las cosas malas, ¿no? A veces a mí me toca así, cuando me toca lidiar así con algunos matrimonios, bueno, a veces decime 3 cosas buenas de tu marido, o 3 cosas buenas de tu mujer. Te puedo hacer un chorizo de lista, yo, de cosas malas, ¿no? Pero si tiene que decir 3 buenas, le cuesta pensar. No es automático, ¿no? Porque generalmente nosotros, hermanos, ¿sí?, nuestra mente, ¿sí?, razonamos sin bondad, ¿no? Entonces no podemos ver. El que no tiene bondad no puede ver lo bueno, ¿no? Se le escapa, ¿no? Siempre tiene una mirada pesimista, ¿no? ¿Sí? Negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ofuscada su visión de acuerdo a lo que hay en su corazón. Ahora, esa bondad parte, hermanos, a través de la presencia de Dios. ¿Usted cómo es? ¿Amable? ¿Odiable? ¿Bondadoso o maldadoso? Bueno, piénselo. Otra cosa más, el bondadoso genera aceptación y aprobación a otros. Son personas que no hacen acepción de personas. ¿Sí? Generan en otros aceptación, ¿sí?, y aprobación. ¿Sí? No excluyen a la gente, la incluyen, ¿no? Lo hacen parte de. ¿Sí? No son partidarios. ¿Sí? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefo. Entonces Pablo dijo: ¿acaso está Cristo dividido? Claro que no. El Señor no divide su cuerpo, ¿no? Dios ve una sola iglesia sobre la faz de la tierra. Él no ve ni bautista, ni luterano, ni arminiano, ni calvinista, ni metodista, ni anglicanos, ni evangélicos, ni pentecostales. Él ve una iglesia sola, un cuerpo solo. La que compró, la que lavó, la que perdonó con su sangre. Eso es lo que Él ve. ¿Entiendes? Y por encima de nuestras deficiencias, Dios ve con bondad nuestra vida, y por eso todavía estamos en este lugar. ¿Entiendes? Dios es bueno, y como es bueno, tiene su misericordia, ¿no? Es la longanimidad de Dios, ¿sí? Eso tiene que ver con la benignidad, que es otra cosa más que hay que aprender. Dios es benigno, aparte de bondadoso, es benigno, ¿no? ¿Sí? El bondadoso genera aceptación y aprobación a otros, porque no tiene un espíritu de rechazo, ¿no? Sino tiene un espíritu de aceptación. ¿Sí? Bueno, a algunos por ahí les cuesta eso, ¿no? ¿Sí? Con diferentes personas, ¿no? Con algunos se cierra, con otros no. ¿Sí? O sea, es imparcial para con todo, ¿no? No trabaja de la misma forma, ¿no? ¿Entiendes? Porque en su concepción de las cosas mide, juzga. Por eso hablamos de la justicia primero, ¿sí? Entonces la bondad no opera, ¿no? A veces opera nuestra razón nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando opera nuestra razón, nosotros comenzamos a analizar las cosas de acuerdo a nuestro propio
pensamiento y opinión, ¿sí? Y entonces empezamos a ponerle estrellita a la gente a ver quién es merecedor de qué. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo una vez que había conocido al hermano, que el hermano había venido de, no recuerdo bien, creo que era de Río Negro. Y bueno, nosotros éramos bien amigos al principio, nos conocíamos y teníamos amistades en común, ¿sí? Todos cristianos de la iglesia, ¿no? Bueno, después nos separamos por la diferencia de edad, porque dentro de esa iglesia se separaban por la edad, y él empezó a crecer. Él estaba hace como 4 o 5 años antes que yo, y empezó a crecer en lo que es la relación de su ministerio. Entonces yo me fui hacia un lado, él fue hacia otro, de acuerdo a cómo nos iban repartiendo, y él llegó a ser supervisor dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, y éramos bien compiches, era un muchacho bien abierto, ¿vio? De corazón, bien sincero, ¿vio? Pero llegó un momento que la autoridad le empezó a elevar el corazón. Luego le digo, tenés que tener cuidado, ¿vio? Y entonces la humildad la empezó a perder y empezó a subir el enaltecimiento, ¿vio? Y me dijo, vos no sos más mi amigo, no te puedes juntar conmigo, me dijo así, ¿no? Así me dijo, ¿vio? Yo, bueno, por lo menos explícamelo. No, lo que pasa es que ahora yo soy supervisor, y me dijo, está bien. Fíjate. Bueno, yo no sabía que la amistad era por cargo, le digo, pero bueno, como vos quieras, no hay problema. No hablamos más. Me dijo, no, yo con vos no puedo hablar más, me dijo, porque vos estás más abajo que yo, me dijo. Bueno, bien, ya, sí. Bueno, es un muchacho que después nunca más lo volví a ver, ¿eh? Desapareció de la iglesia. Pero todo lo que era su humildad y su carisma que tenía, por causa de enaltecerse, lo perdió todo, ¿no? ¿Sí? Pero era una persona bondadosa, generosa al principio, pero lo fue perdiendo, ¿no? Porque la bondad se practica, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos tenían un grupo de aceptación, ¿vio? Entonces era un grupo que se abría y se cerraba de acuerdo a lo que ellos querían o querían ser pertenecientes a ese grupo, te aceptaban, ¿vio? Como parte de su entorno, ¿vio? ¿Sí? Entonces, si esto funcionaba más o menos como a mí me parece, están conmigo. Los que no, para allá, ¿vio? Entonces por eso el que es bondadoso, hermano, no hace acepción de personas. Porque la persona que tiene bondad ve a través de la sangre de Cristo, a todos por igual. Tiene ese anteojo, ¿vio? No es selectivo, ¿vio? ¿Entiendes? Actúa con bondad. Dios a todos nosotros, independientemente de la función que cumplamos dentro del ministerio, a todos nosotros Dios nos ve como hijos. Todos. ¿Entiendes? Después están las responsabilidades, que cada uno Dios le pedirá cuenta que le dio una responsabilidad. Pero todos delante de Dios somos hijos e hijas de Dios. Dios es un Padre que no hace diferencia. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tiene bondad. Es bondadoso. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a caminar en bondad. Entonces una persona bondadosa, acá recuerde, tiene aceptación hacia los demás y aprueba a los demás, independientemente de los errores de los demás. ¿Entienden? Hay gente que ve errores en otros, por ejemplo, ¿sí? Va viendo errores en algunos hermanos, y entonces lo que hace, se cierra, ¿yo? ¿Sí? Entonces, no genera un vínculo con la persona. ¿Entiendes? Porque se cree que está en un estado o elevado más alto que otro. Bueno, como me pasó a mí, me estoy contando. ¿Sí? Consideraba para sí mismo que estaba en un estado espiritual más elevado, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, vamos a leer algunos versículos. Dios nos llama a ser bondadosos, hermanos, porque Él es bueno. Pero ninguno de nosotros puede dar, hermanos, lo que no recibió. ¿Saben por qué hay gente que no puede ser bondadosa? Porque no recibió la bondad de Dios. ¿Sí? Tiene sus luchas internas, ¿no? Les vamos a leer una historia, y a muchos les pasa cosas similares a estas. Pero primero vamos a poner la fuente, hermanos, de dónde viene la bondad.
Salmo 31, verso 19. Dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, y que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Sí? El Señor, la bondad de Él nos ha dado. Vamos a ver el libro de Tito, capítulo 3. Él ha impartido de su bondad. Pero sabe que hay gente que le cuesta recibir la bondad de Dios. La bondad de Dios se recibe a través del Espíritu Santo, por eso es un fruto del Espíritu. La carta de Tito, vamos a ver el capítulo 3. Verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero primero dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en lo cual se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahí Efesios capítulo 2, un libro más adelante, verso 4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. ¿Sí? Acá podemos ver, hermano, que a través del sacrificio de Cristo, el Señor manifestó su bondad para con nosotros. ¿Sí? Primeramente, bueno, lo importante, sabemos que Dios es bueno. El Espíritu Santo tiene como virtud también la bondad, que es lo que un creyente debe manifestar a la larga, a la corta, ¿sí? Pero yo no puedo manifestar bondad, hermanos, si yo no me considero aceptado por Dios. Y a veces el gran escollo para muchos creyentes de años, a veces estando en la iglesia, que tienen sus ciertas luchas internas en el corazón, ¿sí? De cada tanto en tanto tienen un remordimiento de conciencia por sus pecados antiguos, y siempre los tienen vigentes en su mente, y como que nunca pueden aceptar el perdón del Señor y esa bondad que el Señor ha impartido a través del derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Sí? Y eso muchas veces es un impedimento para que yo sea una persona bondadosa. A veces pasa que quizás por las experiencias del pasado que hemos vivido, algunos han sufrido cosas terribles en la vida, ¿sí? Maltratos, destratos, rechazos, ¿sí? Abusos, cosas a veces que son innombrables, y todas esas cuestiones han hecho una fortaleza en la mente del creyente. Venimos al Señor, decimos que el Señor me perdonó, seguimos adelante, dimos la palabra, pero en nuestro profundo interior del corazón no recibimos la aceptación de ese perdón. Entonces nos cuesta mucho a nosotros después darle lo que no hemos recibido. Entonces somos personas que generamos rechazo en otros porque nosotros mismos nos rechazamos, ¿no? Nos cuesta abrirnos, ¿no? ¿Sí? Nos cuesta tener empatía con otros. A veces tenemos un círculo muy cerrado, ¿no?
¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hemos sufrido tanto rechazo, tanto mal, tanto daño, hicimos una coraza interna en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, esa bondad no ha penetrado en nosotros haciendo la obra que el Espíritu Santo quiere y tampoco la podemos dar. Entonces nos cuesta mostrar que amamos, ¿vio? No nos sale, ¿no? ¿Sí? Queremos, pero no podemos a veces, ¿no? Luchamos, ¿vio? Quiero hacer el bien, pero tengo una lucha interna, ¿vio? ¿Sí? Tengo que pelear para hacer el bien, ¿vio? Porque todavía hay algo en mi corazón que está batallando, ¿vio? Y hay gente que años ha estado en la iglesia, pero, ¿sí? Hay gente que a veces no se puede perdonar cosas que ha hecho, ¿vio? Y todavía las tiene ahí guardadas, ¿vio? Y no puede considerar en su mente, porque el problema es la mente, que no puede recibir la aceptación de Dios, que Dios ya lo aceptó como hijo, ¿vio? ¿Entiendes? Sí, yo sé que Dios me perdonó, que Dios fue a la cruz, que el Señor murió, pero tiene un pero, ¿vio? Y ese pero está en la conciencia, ¿vio? ¿Sí? Entonces no tiene libertad para amar a otros. ¿Sí? Entonces, como no puede amar, también es difícil amarlo, ¿vio? Porque son personas que son resistentes, ¿vio? Resisten, ¿vio? ¿Sí? A veces los traumas del pasado, a veces tanto rechazo, ¿vio? ¿Sí? Entonces le tienen rechazo a todo, ¿vio? Entonces cuando alguien se acerca con un sincero amor, se escabulle, ¿vio? ¿Sí? Tienen temor de recibir otra vez el daño, ¿vio? Entonces son personas, hermanos, que son cabizbajos, se meten para adentro, ¿sí? Tienen una caparazón interna en su corazón que no pueden manifestar esa bondad. Ahora, esa bondad, hermanos, se manifiesta en nosotros no por nuestros propios méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Entiendes? Porque en nosotros no había bondad. Ahora, a través del Espíritu Santo, el Señor pone esa bondad en nosotros. Ahora hay que abrir la canilla de esa bondad y abrirla, ¿Dios? Para que fluya con libertad. Y tendría que ser espontáneo, ¿sí? Tendría que ser espontáneo para mí como hijo de Dios hacer el bien a otros. Tendría que ser espontáneo para mí como hijo de Dios pensar bien del otro. A veces no lo es. A veces es más fácil pensar mal que pensar bien. ¿O no? ¿No les pasa a ustedes? ¿Sí? A veces en la mente es más fácil pensar mal que bien, ¿no? Pero si hay bondad en nuestro corazón, debería fluir, ¿sí? Naturalmente el pensar bien de los demás, ver las cosas positivas en los demás. Y le hablo primeramente del entorno más frecuente, el entorno más chico, su casa. Piense rápidamente 5 rasgos positivos de su cónyuge. Repítanlo en su mente. ¿Lo puede hacer? No encuentra, yo. No lo puedo encontrar, yo. Piensa 5 cosas malas. Va a ver que la mente le va a hablar enseguida, ¿yo? Bueno, esa es la falta de bondad. Eso es por falta de bondad. Dios siempre ve bien en nosotros. Y Dios apuesta por nosotros, ¿no? Él cree que nosotros seremos fieles hasta la muerte y cumpliremos el propósito de Él en la tierra. Dios cree. Dios es credo también. Dios es un Dios de fe. Si Él llama a un hombre mortal, con deficiencias, y le pone un llamado, una carga, una responsabilidad, es porque Dios está creyendo que lo va a hacer. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué puede creer? ¿Por qué puede ver lo bueno en la persona, aunque haya hecho cosas malas? Porque tiene bondad. Y el bondadoso espera lo bueno en el otro. ¿Entiendes? Bueno, usted puede ver lo bueno en el otro. En sus hijos puede ver lo bueno. Aquellos que tienen hijos adolescentes, puede ver lo bueno en sus hijos. ¿Puede ver lo bueno en su iglesia? Todo eso parte de la bondad, ¿no? Está acá en el corazón. ¿Sí? Pero hay que abrir la canilla, ¿no? Tiene que fluir. ¿Sí? Esa bondad se manifiesta en nosotros, hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4.
Sabe que la bondad de Dios, hermanos, en nosotros manifiesta, nos da a nosotros confianza, ¿veo? ¿Sí? Nos da confianza. Capítulo 4, verso 14, dice así, de Hebreos, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo cuando me acerco al Señor, hermanos, tiene que ser confiadamente. Ahora, si yo lo recibí a Él, acepté esa bondad, ese perdón en mi corazón, no voy a tener miedo a acercarme a Dios. ¿Entienden? La palabra dice que Él, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que fallamos, Dios sabe que pecamos, Dios sabe que erramos, Dios sabe que caemos. ¿O cree usted, si usted peca, que Dios se va a sorprender? ¿Ah? Dios sabe tu principio y tu final. Y sabe todas las veces que vas a pecar. Ninguno de nosotros vamos a sorprender a Dios, hermano, en la ocasión. Ella lo sabe. Antes que esté la palabra en nuestra boca, dice que ella sabe lo que vamos a decir. Él es omnisciente. ¿Sí? Todo lo sabe. La omnisciencia es el conocimiento del futuro, ¿no? Dios ya sabe cómo van a terminar nuestros días. Ahora es tan generoso, tan bondadoso el Señor, que espera en nosotros. ¿Entiendes? Esa es la bondad de Dios. Ahora esa bondad también es buena manifestarla hacia otros, ¿vio? ¿Sí? Que hay gente que a veces comete errores, pero como uno es bueno, bueno, vamos a esperar. Capaz recapacita y cambia, mira cuando tiene que ir. Y ajusta las cosas y se encamina, ¿vio? Eso hace la bondad. ¿Sí? Espera. Se enfoca en lo bueno, ¿vio? ¿Sí? Como los japoneses, ¿vio? Los entrenadores de ping-pong, ¿vio? De los japoneses, dice que ellos solamente se enfocan en las virtudes de los competidores, no en los defectos. Y potencian al máximo su buena virtud, su capacidad. Entonces están tan disciplinados, tan capacitados, que se hace imperceptible su falla, ¿vio? Por eso son los mejores del mundo en eso. Pero los que lo entrenan tienen un lente correcto, ¿vio? Imagínense uno que tiene un lente sucio. Este minuto y no sirve para nada, mejor acá pone otro, ¿vio? Y el que no tiene bondad actúa así. Cambio. Nada. No van a tener la bondad para esperar. Dios espera a nosotros, hermano. ¿Sí? ¿A cuánto tiempo Dios nos ha esperado? Algunos nos llamó y nosotros le hicimos rogar, ¿no? Yo me hice rogar como 10 años, ¿no? A mí a los 14 años el Señor me llamó. Yo a los 24 recién entré. Ahora, por la bondad de Dios, pude llegar a la presencia de Dios. Pero me hice rogar. ¿Entiendes? Y Dios esperó, ¿vio? Hasta que yo llegue. ¿Entiendes? Esa es la bondad de Dios, hermano. Dios es bueno y misericordioso. Por eso, hermano, nunca se tiene que sentir usted rechazado, ¿vio? Se tiene que sentir acepto por Dios. ¿Se siente aceptado por Dios? ¿O más o menos? ¿Sí? ¿A veces duda? Yo tuve un tiempo así, ¿no? Cuando era bastante depresivo, ¿no? Entonces, tuve un tiempo, ¿no? De luchar con mi alma, porque el alma es la batalla, ¿no? En ese aspecto. ¿Sí? Entonces luchaba con mi alma, ¿no? ¿Será que Dios me había perdonado mis pecados? Todos los días le pedía perdón por lo mismo. Todos los días. Durante años. Todos los días. Me acostaba, ponía mi cabeza en la almohada. Señor, acordate de mis pecados. Y yo me acordaba.
Pero no estaba seguro si el Señor me había perdonado. Aunque yo leía la palabra y la palabra dice que el Señor te perdona de todos pecados, que la tiran en el agua, que se olvida y nunca más. Pero mi conciencia y mi corazón no estaba seguro yo. Yo sentía que no, que me tenía que volver a arrepentir. Le estoy diciendo de años así, no un día, años así. Ahora, ¿cuál era mi problema? Es que yo fui rechazado toda mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me ofrece algo que nadie me dio, yo dudo, ¿verdad? Porque Dios me dio esa bondad y ese amor incondicional, sin recriminarme nada, sin pedirme nada a cambio, porque Él me amó, nada más. Por eso a mí me dio temor, si era cierto o no. Y yo tenía duda en mi mente, ¿no? ¿Será que Dios me perdona? Lo que la gente sabe y lo que la gente no sabe. Que solo lo sabe Él. Un peso en la conciencia, ¿no? Entonces me volví a arrepentir. Otra vez y otra vez. Bueno, hasta que el Señor me habló, ¿no? Me dijo, ¿hasta cuándo me vas a pedir perdón por lo mismo? Digo, ¿acaso dudas que yo te amo? Y me hizo recordar algunas cosas, ¿no? Entonces, el Espíritu me convenció y había el corazón para sentirme aceptado por Dios. Porque los primeros años de cristiano, hermano, hacía muchas cosas y todo me iba mal. Entonces lo que mi mente me decía, Dios también te rechaza o no te quiere, Dios todo mal. Si no podés, ni Dios te ama. Una cosa es lo que oí en la prédica, otra cosa es lo que oí en la palabra, otra cosa es lo que me decía en mi alma, ¿ves? ¿Te das cuenta que no serví para nada, no? Soy inútil. Esa palabra retumbó en mi cabeza, soy inútil, no serví para nada. Ahora, cuando yo acepté lo que Dios me dio, ¿sí? Me dio una identidad. Y me creí lo que Dios me dijo. ¿Entiendes? Me dijo, ahora sos mi hijo. Y mi siervo también. Entonces lo tuve que asumir, ¿sí? Y de eso depende mi vida. Ahora que Satanás me ha querido hecho tambalear un montón de veces, un montón de veces. Hacer dudar, ¿no? ¿Entiendes? Pero la bondad de Dios, hermanos, se manifiesta en ese amor, ¿no? Incondicional de Dios. Por eso usted no permita nunca sentirse rechazado, ¿no? Si Dios te aceptó como hijo, como hija, acéptelo, ¿sí? Muchas veces no nos sentimos dignos, ¿no? De muchas cosas. Pero Dios nos dio esa dignidad. Entonces, si Dios nos dio esa dignidad, hay que aceptarlo. Porque Dios te calificó. ¿Entiendes? Él dijo sí. Aunque mira hayan dicho no, Él dijo sí. ¿Sí? Mira lo que dice el Salmo 113. Ciento 113, verso 5. Dice, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla, dice, a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Él levanta, hermanos, del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Sí? Eso sabe cómo se llama bondad. ¿Sí?
Y para terminar, voy a leer una historia de una acción de bondad de un hombre llamado David, que Dios dijo de David que él tenía el mismo corazón que él. Y acá vamos a ver la bondad de David, ¿sí? Y todas estas cosas, hermanos, tienen un paralelismo con nuestra propia vida hoy, ¿sí? Segundo libro de Samuel. Capítulo 9. Ahí tiene el título, dice bondad de David hacia Mefiboset. Para resumir un poco la historia, David era perseguido por Saúl. Para Saúl, David era un enemigo. Y Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, que era príncipe, el heredero al trono, ¿sí? Por línea de sangre. Pero Jonatán tenía una amistad tan fuerte con David que él fue capaz de dejarle a David su lugar, sabiendo que Dios le había llamado a gobernar Israel. Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset, ¿sí? Israel entra en guerra, Saúl con su ejército, con los filisteos, y aproximadamente Mefiboset tenía 5 años. En la misma guerra mueren los dos, Saúl y Jonatán, los dos. Y este niño queda con la historia no habla de la madre, pero este niño queda con la criada, ¿sí? Y esta criada, por salvarle la vida, o por hacer algo que no se le pidió quizás, ¿sí? Hacer algo de más, salió corriendo con el muchacho y dice que se le cayó de las manos y quedó lisiado de los pies, ¿sí? Quedó paralítico. Pasado 20 años, que es la historia que vamos a leer ahora, pasaron como 20 años que se libraron las batallas entre Israel y los filisteos, siempre eran los mismos enemigos. Y David había tomado el gobierno ya, había recuperado el arca. Y vamos a ver la historia acá, capítulo 9, verso 1, dice, bondad de David hacia Mefiboset. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor, dice, de Jonatán? Y había hecho un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está Siba? ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán de tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sí? Por eso es lo que le venía compartiendo. Una actitud de bondad de David, pero se encuentra un corazón cerrado de Mefiboset. ¿Sí? Uno viene a restituir lo que perdió, porque sabe que entre Jonatán y David había un pacto, ¿sí? Y ese pacto era sobre la descendencia. Entonces David y Jonatán hicieron un pacto de que si a mí me pasa algo, yo muero, vos te vas a hacer cargo de mis descendientes. Y David le dijo lo mismo a Jonatán.
Bueno, acá como que quedó con vida fue David, él se tenía que hacer cargo de los descendientes de él. Y Mefiboset era un descendiente de Jonatán. Entonces acá dice, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? David va con toda, ¿sí? Yo me imagino que cuando lo fueron a buscar, obviamente iría el ejército a buscarlo, ¿sí? Porque David era un hombre de guerra, ¿no? Entonces yo creo que iba toda una compañía militar a buscarlo a Mefiboset. Mefiboset te buscan, ya cuando vio llega acá me vienen a cortar la cabeza, ¿no? ¿Sí? Porque sabe que Mefiboset estaba en un lugar que se llamaba Lodebar. ¿Sí? Lodebar significa lugar sin pasto. ¿Sí? Estaba en un lugar donde estaban la gente que estaba en la ruina, ¿vio? ¿Sí? Los rechazados. ¿Sí? Los rechazados de la ciudad, los menesterosos, los hambrientos, los que no tenían techo, los huérfanos. Todos esos residían en ese lugar que se llamaba Lodebar. Entonces era el lugar de los rechazados, ¿vio? Un lugar donde no producía nada, Lodebar. No había fruto, ¿vio? No había vida. Por eso leí el salmo anterior. Dios dice, levanta del polvo al pobre. ¿Sí? Porque Lodebar también significa ciudad de polvo, ¿vio? Levanta del polvo al pobre. Lo saca del muladar. Entonces, acá uno puede darse cuenta, ya donde él estaba viviendo, que tenía en su conciencia unos parámetros de razonamiento, ¿sí? De un menoscabo personal, un menosprecio. Y él era el hijo de un príncipe, no era cualquiera, ¿vio? Él tenía derecho a la realeza. Pero por causa de ser lisiado de los pies, también se le lició el corazón y la mente, ¿vio? ¿Entiendes? Su mente lo hacía sentir que él era menos de lo que valía. Y hay muchos cristianos que viven así, ¿sí? Se creen menos del valor que Dios les dio. Tienen una falsa autocompasión, hermanos, que es tan destructivo eso, hermano. Es como el perro que se lame las heridas, ¿vio? La autocompasión es destructiva, hermano. Te va a hacer pedazo la vida. Siempre viendo sus miserias, ¿vio? Siempre viendo lo malo en uno, ¿vio? Las personas que son así no pueden recibir la bondad de Dios. Porque tiene una estructura tan fuerte en su alma, porque el tema es el alma, ¿sí? En el alma están los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Cree una cosa, está tan seguro de lo que cree, lo que puede ver, la percepción falsa que tiene de su propia vida, que no puede recibir lo que Dios le dio. ¿Sabe cuánta gente fracasa en el ministerio por ser así? La mente débil, ¿vio? Ahora él, por derecho, por herencia, tenía derecho a estar en la mesa real. ¿Sí? ¿Quién sabe lo que habrá pensado cuando David lo fue a buscar? Este me viene a matar, porque él sabía que su abuelo era enemigo de él. Entonces, si este me viene a buscar, porque me viene a cortar la cabeza. Si yo soy el único que queda para el trono, ¿vio? Acá la historia no relata, ¿vio? Pero yo me imagino los pensamientos. Si ya pensaba así del mismo, porque él dice, ¿quién soy yo, un perro muerto? Nosotros esa palabra de perro muerto no nos causa el efecto que tiene en esta palabra. Porque la palabra perro era una rata, ¿vio? Los perros no vivían en las casas. Esas son cosas modernas de ahora, ¿vio? Los perros vivían en las calles, se alimentaban de la basura. Hoy los perros tienen manicure, le peinan, tienen el peluquero, ¿vio? Le lavan con shampoo. Hoy los perros son unos dandies, ¿vio? Pero en este tiempo los perros vivían en la calle. Era un animal inmundo el perro. Por eso dice la palabra, los perros no entrarán. Y él se consideraba eso. Entonces lo vamos a poner en la tipología de hoy. Una rata era inmundo, ¿vio? Él se veía así. ¿Quién soy yo? Esta rata inmunda para recibir la bondad de este rey. ¿Quién soy yo? Él se consideraba no apto para recibir lo que Dios le estaba dando. Por eso cuando Dios te llama, hermano, a un ministerio, Dios te llama. Punto. Chao. No hay mucho que especular ni que lidiar.
Cuando usted se pone a especular en su mente el llamado de Dios, Satanás te va a ganar la pulseada, porque es más hábil. Te lleva más de 2000 años de experiencia de cómo manipular una mente, ¿no? Usted tiene que decir sí, amén, heme aquí. Los siervos de Dios dicen así: heme aquí, Señor, envíame a mí. No hay vuelta acá. Bueno, cuando uno tiene un alma frágil y empieza a especular todas las cosas y quiere encontrarle la circunferencia al cuadrado, va a terminar hecho pedazos. Porque el diablo te va a ganar. El diablo sabe predicar, predica bien. Yo digo por experiencia, yo tuve que luchar mucho tiempo con mi mente. A ver si el ministerio de Dios me lo dio o la cosa mía, ¿no? Hay que pelear, hay que batallar. Yo estuve así, hermano, de cerrar la puerta acá, si voy mejor no hacemos nada, no me dedico a trabajar y chao. Si tengo mano, tengo pie, puedo trabajar. Pero el diablo me peleó para ganarme la pulseada, ¿no? Entonces, usé una estrategia bíblica y le puse un millón a Dios. Bueno, Señor, este tiempo te doy, si haces tal cosa, no hablamos más del tema. Y Dios lo hizo. Me convenció yo. ¿Entiendes? Pero son cosas que tenemos que pasar para recibir la bondad de Dios, ¿no? Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo me siento acepto por Dios, me va a ser fácil aceptar a otro. ¿Entiendes? Si me siento amado por Dios, va a ser fácil amar a otro. Si Dios es bueno conmigo, me va a ser fácil ser bueno con otros. Damos lo que tenemos. ¿Sí? No otra cosa. Entonces acá, hermanos, Mefiboset. ¿Sabe qué significa el nombre de Mefiboset? El que termina la vergüenza. Supuestamente el nombre que se le puso, él iba a terminar con la vergüenza de su casa, de sus enemigos. Y fue un avergonzado toda su vida. Capaz que tenía entre 25 y 30 años acá cuando David lo va a buscar. Y mire cómo vivía. El hijo de un príncipe. El abuelo era un rey. Y él vivía como una rata, ¿eh? Escondido donde nadie lo iba a buscar. Porque sabía que nadie lo iba a buscar ahí. Bueno, pero eso representa también nuestra vida, ¿no? Nosotros vivíamos como en lo de barro, perdidos en el mundo, éramos una rata en el mundo, pero Dios allá fue con su misericordia y su bondad a buscarlo, ¿no? Esa es la bondad de Dios. ¿Entiendes? Dios no buscó. Vosotros no me buscasteis a mí, yo lo escogí a vosotros, dijo el Señor. No creas que vos encontraste a Dios, ¿eh? Porque Dios no estaba perdido, ¿eh? Vos estabas perdido. Yo estaba perdido. Él está sentado en su trono y no se mueve nunca. Él nos encontró a nosotros que estamos descarriados como ovejas sin pastor. Esa es la bondad de Dios. Entonces, acepte lo que Dios le da. Si Dios te da un llamado, no se haga el sordo. Atiende el llamado. Haga lo que tiene que hacer. No sea cobarde, ¿no? Esa es la bondad, hermanos. ¿Sí? Tanto luchó Mefiboset que tenía una mala percepción de sí mismo, ¿no? Soy un perro muerto, ¿no? ¿Quién es tu siervo? Bueno, 3 cosas que hace la bondad. La bondad restituye. A él se le restituyó todo lo que tenía. La bondad levanta. Él fue levantado. La bondad posiciona. Se sentó en la mesa real nuevamente. Tuvo lugar que siempre tuvo. Nadie se lo sacó. Él no se creía merecedor de ese lugar. Y a veces eso es ofensivo para Dios. Si Dios me llama a algo y yo no me siento merecedor, mire, hermano, es como le estoy diciendo, Señor, mira, Señor, te equivocaste. El tema capaz que con otro, conmigo no, ¿eh? Está equivocado. Tenés un gran problema en tu conciencia, en tu razonamiento. O sea, que Dios te agarre como Job para que entienda, ¿verdad? ¿Sí? Lo que te conviene es aceptar. Acepte. ¿Sí? Vamos a terminar ahí.
Verso 7 dice, le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia. ¿Por qué le dice a David, no tengas temor? Porque el otro capaz que tenía me viene a acordar la cabeza. ¿Sí? Entonces David dice, no tengas temor, porque la verdad yo haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré, dice, todas las tierras, eso es restitución de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, que fue un profeta después también. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. No caminaba, pero el corazón y el alma le fueron restaurados, le funcionaba bien. Entonces tu alma tiene que estar bien configurada con el Espíritu para tomar el lugar que Dios te da. ¿Entiendes? Para eso sirve la bondad. Recibir la bondad de parte de Dios para poder ser bondadoso. O sea, no lo vas a poder hacer nunca. Pero viene del Espíritu Santo, en nuestra conexión. Entonces, piense por usted si es una persona bondadosa o si está lidiando con estas cosas en su mente, en su corazón. ¿Sí? Que a veces no lo puedo aceptar lo que Dios me está ofreciendo, o yo no me siento apto ni capacitado. Entonces, como no me siento apto ni capacitado, rechazo. ¿Sí? Bueno, no se equivoque. ¿Sí? No se equivoque. Dios nos ama con amor eterno, y su bondad se manifiesta. Acepte la bondad de Dios. ¿Sí? Y camine en bondad. ¿Sí? 3 cosas de la bondad. ¿Cuál era? Una persona buena, una persona amable, que se deja amar, es fácil de amar, y una persona generosa, que es proactiva, que tiene iniciativa de dar en todos los aspectos. ¿Sí? La persona es, ¿sí?, mano abierta. ¿Sí? Eso es bondad. Amén. Póngase de pie, oremos.